Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza. Pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. ¿Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un Evangelio corto, aparentemente sencillo, pero que demuestra un poco el sentimiento que Jesús tiene en ese momento ante la respuesta de los hombres hacia Dios. Jesús ya lleva tiempo predicando, ha predicado en grandes ciudades de su mundo, del mundo antiguo, pero de Israel. O sea, ciudades en el fondo pequeñas, llamamos grandes en el sentido de que ya no sea solo en aldeas, sino ha ido pueblo por pueblo. Recordemos que habían ido los apóstoles, Él va, la habían preparado, hay mucha predicación, muchos milagros, muchas curaciones. Y resulta que el pueblo, la mayoría del pueblo, claro que hay creyentes, pero la mayoría pasa de todo. No quiere saber nada de Cristo. Dice, Jesús recrimina a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. No les importa que Dios actúe, que haga. Y muchos siempre ven las cosas desde la barrera. Bueno, que haga, yo vivo mi vida, no importa. Y importa mucho porque es el Hijo de Dios que está aquí en medio de nosotros. No es un cualquiera, no es un rockero que un día va a un sitio y bueno, canta y después se va y se lleva unos cuantos fans. No, es el Hijo de Dios, Dios mismo, que ha venido para la salvación de ese pueblo. Y el pueblo no responde. Responderán algunos concretamente, pero pocos. Y por eso se queja de estas ciudades y lo hace públicamente para que se enteren los apóstoles. Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza. Corozaín, Betsaida, ciudades pequeñas, pero de estas que Jesús prácticamente conoció, vio a prácticamente todo el pueblo, precisamente porque son pequeñas. Allí se hicieron milagros ante todos, todos pudieron ver lo que hizo el Señor y lo que enseñaba. Y no se convierten, continúan viviendo su vida. Mientras que Tiro y Sidón son ciudades extranjeras, es el Líbano, es la antigua Fenicia, son los fenicios que, recordémonos aquella mujer sirofenicia que pide por la curación de su hija y que le llaman casi perrita, con esa mentalidad judía de que los paganos son perros. Y ella dice, sí, pero los perritos comen de lo que cae de la mesa de los amos. Y pide la curación de su hija y dirá, en Israel no he encontrado tanta fe. Y era en esta zona, la zona de Tiro y Sidón. Esa zona que, siendo pagana, con la poquísima predicación que hizo Jesús allí, responde mejor que Israel. Por eso el juicio será durísimo con Corozaín y Betsaida. Y Cafarnaún, allí donde Jesús estuvo tanto tiempo, donde curó a todos los enfermos de Cafarnaún, donde predicó tantas veces en la sinagoga,
y la mayoría no se convierte y ha visto toda la actuación de Cristo. Y entonces hará esta especie de maldición sobre Cafarnaúm. Tú, Cafarnaúm, piensas escalar el cielo, bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Y esa profecía de bajar al abismo, aunque en el fondo es la condenación de la ciudad, pero también tiene una parte histórica. ¿Cuál es la parte histórica? Pues Cafarnaúm desapareció del mapa. De hecho, cuando en el siglo XIX se empieza a reestudiar todos los lugares bíblicos y se empieza a estudiar históricamente todo lo que era la Biblia, los estudiosos se dieron cuenta que Cafarnaúm no estaba. ¿Dónde está Cafarnaúm? Y empezaron a estudiar todos los documentos históricos y no aparecía Cafarnaúm. En ningún documento histórico que no fuese cristiano estaba Cafarnaúm. Y llegaron a decir que Cafarnaúm era un invento de los cristianos, que jamás había existido. Y fueron los franciscanos, hace menos de 100 años, que descubren de nuevo Cafarnaúm, que siguiendo las indicaciones de Egeria, la gran peregrina gallega, de los primeros siglos, que visitó los lugares para saber el sitio exacto, buscando y buscando, encontraron Cafarnaúm y hoy estaba sepultada y bien sepultada y perdida, de esas ciudades perdidas reencontradas. Se había realmente hecho caso a esta profecía: serás sepultada, bajarás al abismo, desaparecerás como ciudad, y lo harás por lo que han hecho tus habitantes, por no creer. Eso es como un aviso a navegantes, un aviso a nosotros, a nuestra generación, un aviso a lo que es, en el fondo, todas nuestras ciudades. Fueron cristianas, se anunció a Cristo, pero el pueblo no cree. ¿Qué pasará con este pueblo? Será juzgado durísimamente, como estos pueblos, como Cafarnaúm, o como Betsadia, o como Corozaín. Pero también es verdad, y esto nos lo recordaba Juan Pablo II hace muchos años, pero queda un resto de Israel, o sea, un resto de la Iglesia fiel. Pensad que los cristianos que estáis aquí, y los que no están aquí, pero que son de verdad con fe, salváis al pueblo. Eso es una de las cosas que nos las recuerdan muchas veces desde los padres de la Iglesia hasta los últimos papas. Ese pueblo fiel es el que salva al mundo, porque es presencia real de Cristo en medio de nuestra sociedad. Siendo sal de la tierra y luz del mundo para este pueblo, solo tiene sentido la humanidad hoy en día gracias a aquellos que sean cristianos, que vivan desde la fe, que hagan presente a Cristo.